educación en la población rural en los distintos países de Latinoamérica afronta una gran cantidad de problemas que dificultan la consolidación de los proyectos pedagógicos diseñados para las comunidades que habitan estas regiones. La mayoría de los habitantes de las zonas rurales vive en condiciones de pobreza, los recursos de las escuelas son escasos y generalmente carecen de los materiales de trabajo requeridos. En diversas regiones del continente, las comunidades campesinas tienen lenguajes y dialectos diferentes al del común de la población, lo que limita su acceso a los programas de formación, que en muchos casos no están diseñados en sus lenguas maternas. Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica también, del programa de Educación Especial. Sinceramente, cuando llegué a la parte rural fue un golpe muy grande contra la realidad, porque las prácticas que en ese tiempo se hacían no eran muy al contexto que se tenía ni nada por el estilo. Entonces llegar a la parte rural fue muy duro, manejar más de un grupo en un solo salón, manejar tiempos, contenidos, diferentes aprendizajes, fue demasiado duro, pero pues poco a poco se fue aprendiendo. Dentro de este panorama, el caso colombiano tiene ciertas particularidades que empeoran la situación, aunque el informe de entidades multilaterales reconocen que hay un sinnúmero de experiencias concretas que se han llevado a cabo en el país con resultados satisfactorios, incluso reconocidos a nivel regional. Además del acelerado proceso de urbanización que ha impactado una gran cantidad de la población rural en el país, Colombia ha tenido que afrontar el recrudecimiento de un conflicto armado que no ha tenido tregua en los últimos 50 años. En términos del desarrollo educativo, esto ha generado en las zonas rurales la suspensión parcial o definitiva de actividades escolares por problemas de orden público, ha aumentado la deserción por efecto del desplazamiento, ha determinado la destrucción de la precaria infraestructura educativa y ha promovido la intimidación de diversos grupos sociales, entre los que se encuentran maestros, directivos y estudiantes. El conflicto armado, que es una de las principales también causas de deserción escolar. Vemos niños que han tenido que abandonar su estudio, integrarse a una nueva cultura ajena a su cotidianidad, a sus vivencias. No es fácil desarrollar prácticas a nivel rural, por los riesgos a veces que implica por las situaciones de orden público, por ejemplo, pero igual los profesores que están al frente conocen muy bien los contextos y tratan de programar todo de la mejor forma para que los riesgos que corren los estudiantes sean los menores. Durante los 90, el balance de la educación en Colombia fue positivo en aspectos como el aumento del alfabetismo y la escolaridad promedio de la población, así como en el incremento de las tasas de asistencia en educación básica y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. No obstante, la magnitud de la brecha educativa del sector rural con su contraparte urbana es aún bastante alta y diversas evaluaciones nacionales e internacionales ponen en relieve problemas en la calidad de la educación, especialmente en el nivel de secundaria, que además adolece de una buena cobertura, todo lo cual evidencia que los avances mostrados no han sido suficientes para asegurar el mandato constitucional de ofrecer educación a toda la población. En el trabajo que se ha hecho en educación rural desde el Ministerio, se ha asumido algunas formas que existían y se ha promovido el surgimiento de otras que permiten atender sin necesidad de escolarización plena a niños de zonas donde no tienen el cupo cerca y por lo tanto no pueden ir a la escuela. Eso es lo que llamamos preescolar no escolarizado. Y son formas que todavía están en construcción, pero que efectivamente permiten a muchos niños tener un acceso a preescolar y por lo tanto llegar a primaria o a la básica en condiciones menos desfavorables o de menos inequidad que en las que llegan cuando no lo han hecho. A pesar de las dificultades que enfrenta la educación ofrecida a las comunidades campesinas en toda Colombia, existen experiencias exitosas que han permitido mejorar los índices en las zonas rurales. Una de ellas se fundamenta en el trabajo que realizan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en estas regiones a través de sus prácticas pedagógicas. Durante los 90, el Ministerio de Educación Nacional diseñó e implantó el proyecto de educación para el sector rural PER, con el objetivo de ampliar la cobertura y promover la calidad de la educación en las zonas rurales.
Dentro de este proyecto se han desarrollado distintos programas entre los que se encuentran la telesecundaria, el sistema de aprendizaje tutorial SAT, la postprimaria rural, el servicio de educación rural SER y la escuela nueva. En el programa de educación rural, de educación infantil, con la práctica rural, se intenta un poquito hacer esa formación con respecto a las escuelas o a las aulas multigrado, y es una realidad que no se debe desconocer y se debe tener cada vez más en cuenta. Yo pienso que así como en el programa se tienen énfasis en escenarios no convencionales, en arte, en inglés, en nuevas tecnologías, yo pienso que también debería haber un escenario, un eje de profundización que se proyecte hacia la educación rural y le permita a los estudiantes en formación tener más conocimiento acerca de esa realidad educativa que no se puede desconocer, vuelvo y digo, porque es una realidad que está presente en nuestro país y en nuestro sistema educativo. En este momento los proyectos más significativos de la facultad están, digamos, en 2 o 3 frentes. Por un lugar tenemos prácticas educativas de los programas de pregrado en sectores rurales. Apoyamos el trabajo que hace la licenciatura en educación infantil en el Centro Regional Valle de Tensa, y se está programando la apertura de una línea de la maestría en educación sobre la temática precisamente de educación rural. Además, en el contacto académico que tenemos con el CIUB y en la articulación que hacemos con el Centro de Investigaciones, igual apoyamos el programa de investigación sobre educación rural. Todo esto se articula con el ánimo de profundizar en la temática de la educación rural, que es un aspecto fundamental dentro de lo educativo en nuestro país, donde lo rural sigue siendo muy importante. Aunque algunos expertos señalan que la modalidad de la escuela nueva puede ir en detrimento de la calidad de la educación, el consenso actual considera más importante pensar en cómo preparar a los maestros para que puedan desenvolverse exitosamente dentro de esta metodología, dadas las condiciones sociales y geográficas propias de las zonas rurales. En este campo, en el que tiene relevancia el trabajo que hacen los practicantes de la universidad en escuelas rurales, a las que entregan su tiempo, esfuerzo y dedicación en un proyecto que les exige muchas responsabilidades y con el cual aportan al desarrollo del país, no solo desde la perspectiva educativa, sino también desde la social. Una de las discusiones fundamentales dentro del proyecto de educación rural ha sido la identificación del rol del docente y el tipo de formación que debe recibir para enfrentarse al sistema de clases multigrado. En ese sentido, algunos estudiantes del programa de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional han venido realizando un gran trabajo en un proyecto donde realizan sus prácticas pedagógicas en escuelas rurales. Las prácticas rurales para nuestros estudiantes son de vital importancia, porque les permite tener una visión real del país en lo que implica el contexto rural con sus diferentes características, condiciones y necesidades. En ese sentido, les estamos dando la oportunidad de vivir el contexto como tal y de proponer alternativas de solución para estos sitios específicos.